Me llamo Daniel y debería estar muerto. Esto ocurrió en Nome, Alaska, en el invierno de 2004. Si alguna vez has estado allí, sabrás que el pueblo es pequeño, remoto, congelado casi todo el año, con solo la tundra blanca extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Es el tipo de lugar donde el silencio pesa y donde un paso en falso puede hacer que la nieve misma te trague. Ese año, la gente ya susurraba sobre las desapariciones, hombres y mujeres, a veces grupos enteros, que salían de un bar o de una tienda y nunca llegaban a casa. Los reportes oficiales decían que era por alcohol, hipotermia, accidentes, pero los habitantes de Nome contaban otra cosa. Decían que en la tundra había sombras que seguían a quienes caminaban solos. Nunca lo creí. Hasta esa noche. Había trabajado hasta tarde en la planta de pescado a las afueras del pueblo. Cuando salí, las calles estaban vacías, con esa clase de vacío que se siente mal. La nieve caía en gruesos copos y el único sonido era el crujido de mis botas. Mi casa quedaba a menos de 1 kilómetro. Un paseo corto. A mitad de camino tuve una sensación extraña, como si alguien viniera detrás de mí. Me giré. Nada, solo la neblina blanca de la tormenta. Aún así, no podía quitármelo de la cabeza. El pecho me pesaba. Seguí caminando, cada paso más pesado que el anterior, y entonces lo escuché. Eran pasos, no los míos. Estos sonaban después de los míos, apenas un instante más tarde. Cuando me detenía, se detenían. Cuando avanzaba, volvían a sonar. Apunté mi linterna hacia atrás, pero solo iluminaba la nieve. Aún así, juro que vi algo moverse en el borde de la luz. Una silueta alta, negra, por un segundo. Y luego nada. Quise convencerme de que era mi mente, el viento, la tormenta. Pero entonces escuché mi nombre. Al principio fue suave, casi arrastrado por el viento. Daniel. Mi corazón se detuvo. Nadie debía estar allí afuera. Volvió a sonar, más fuerte, distorsionado, como una voz en una grabadora dañada. Daniel. Corrí. La nieve me cegaba, el frío quemaba mis pulmones, pero no me detuve. Detrás de mí los pasos se hicieron más fuertes, más rápidos, marcando un ritmo que no era humano. Cada pocos segundos la voz regresaba, más cerca, como si intentara imitar a alguien que conocía. Me atreví a mirar hacia atrás, y lo vi, una sombra alta, delgada, con brazos demasiado largos, moviéndose a la par conmigo. No corría, se deslizaba, cada paso reflejando el mío, la cabeza ladeada como si me estudiara. Su silueta era más oscura que la noche misma, como si estuviera recortada de la realidad. Cuanto más corría, más cerca parecía estar. No recuerdo haber caído, pero desperté boca abajo en la nieve, medio enterrado. Mi linterna había desaparecido, el cuerpo entumecido, el mundo girando, y entonces, por encima del viento, lo escuché respirar. Una respiración lenta, deliberada, a pocos centímetros de mi oído. No podía moverme. No podía gritar, solo recé para que alguien me encontrara. Y de pronto, así como apareció, la respiración cesó. Cuando levanté la cabeza, la sombra ya no estaba. Horas después, un grupo de búsqueda me encontró inconsciente a las afueras del pueblo, con principio de congelación. Dijeron que, de haber pasado 30 minutos más allí afuera, estaría muerto. Cuando conté lo que vi, me miraron con lástima. «No eres el primero», murmuró uno de ellos. Fue entonces cuando me enteré de los demás. Docenas de personas que habían desaparecido a lo largo de los años, cuerpos que nunca aparecieron. El FBI decía que era por el frío. Los locales decían que eran las sombras, llamando por tu nombre hasta hacerte perderte en la tormenta. Yo sobreviví esa noche, apenas. Pero nunca olvidaré esa sensación, los pasos detrás de mí, la voz distorsionada y aquella forma imposible observándome en medio del blanco infinito. Así que, si alguna vez estás en Nome y escuchas que alguien te llama en la nieve, no respondas, porque puede que no sea una persona, puede que sea una de ellas. Me llamo Andrés, y hay noches en las que todavía tengo que recordarme que respiré. Fue en el invierno de 1981. Cuando tenía la terquedad de creer que la soledad es una cura. Quería aislarme, una cabaña pequeña, lejos de caminos y de señales de teléfono, un par de semanas con madera, radio de baterías y una nevera llena de latas. Pensé que el silencio sería medicina,
No sabía que el silencio podía ser algo que escucha. La cabaña estaba enterrada entre pinos viejos, media hora a pie desde la última pista de nieve que todavía mantenía la huella de los motos de nieve. Al llegar, la chimenea olía a moho y a leña húmeda. La casa tenía esa ventaja triste de las cosas abandonadas. Parecía esperarme, como si en el polvo hubiera marcas de rutinas que no me pertenecían, pero que iba a imitar. Encendí fuego. Colgué ropa en un tendedero improvisado. Medí la distancia al río con la linterna. La primera noche fue exactamente lo que había buscado. Viento, una sopa caliente y la sensación vacía y dulce de estar solo. La segunda noche algo cambió. No fue un ruido espectacular, apenas un rastro, un índice. Empecé a oír pasos, lentos, medidos, como si alguien estuviera caminando sobre el techo de afuera o por el corredor que daba a la puerta. Me levanté, abrí la cortina, la nieve brillaba bajo la luna, intacta, sin huellas. Todo lo que había era el frío y un par de árboles que crujían. Cerré la cortina y me dije que era un animal, un alce quizá, pero en la cabaña la sensación quedó. La impresión de que alguien daba vueltas alrededor de la casa como quien prueba una cerradura antes de entrar. No llamé a nadie, no había a quien llamar. Me acosté con la linterna en la mano y escuché los pasos irse, como si alguien se hubiera marchado a propósito. La tercera noche se intensificó. Los pasos regresaron y se quedaron. Esta vez no caminaban fuera, caminaban dentro. Empezaron en la cocina. Paso lento, peso sostenido. Luego en el pasillo cerca de la puerta de mi cuarto. Después en la habitación donde yo dormía. No eran ruidos de madera vieja acomodándose por el frío. Eran pasos precisos, como si pisaran las tablas con intención. Me quedé inmóvil con los ojos abiertos, la respiración contenida. Cada crujido estaba perfectamente articulado. Conté en mi cabeza. 1, 2, 1, 2. Y la pausa entre ambos era larga, medida, como el ritmo de alguien decidiendo no abrir una puerta. A ratos se detenían, a ratos se reanudaban, y el silencio después de la pausa pesaba como una mano en la garganta. La cuarta noche no solo escuché, sentí. Me desperté con la sensación de que la cama tenía otra forma, una tensión en la madera como si algo hubiese rozado el colchón. La oscuridad era densa. Respiré y la vi en mi cabeza, la silueta en el pasillo, una sombra más negra que la noche, parada frente a mi puerta. No tuve fuerza para girar la cabeza. Lo que oí fue una respiración, lenta, profunda, a menos de un palmo de la madera de la puerta. No era inhumana, era vieja, era aburrida. No hubo nada que la acompañara, ni voz, ni golpe, solo ese soplo que parecía medir mi tiempo. Los segundos eran ladrillos. No abrí, no podía. Y luego, por primera vez, oí algo que todavía me remueve. Un susurro que no pronunciaba palabras, sino mi nombre en fragmentos rotos, como si alguien lo arrancara de mi lengua y lo devolviera deshilachado. Sonó lejos y a la vez pegado a mi oído. Andrés, Andrés. Me tapé la cara con la almohada, respiré lento y fingí dormir hasta que la aurora volvió a entibiar el cielo. A la mañana siguiente, la taza de café estaba fuera de su lugar, al otro lado de la mesa. La vetusta puerta del cobertizo, que yo había cerrado con llave la noche anterior, estaba entreabierta. Intenté racionalizarlo. Corrientes, ratones, mi propia paranoia. Bajé al pueblo a por provisiones y hablé con la señora de la tienda, una mujer que había vivido en la zona desde antes de que yo naciera. La vi mirarme con esos ojos que vigilan sin juzgar, y me dijo: «Muchos vienen a buscar silencio, pocos vuelven siendo los mismos. La cabaña guarda compañía, chico, y no es la que tú esperas». Sonó como un chiste hasta que volví a mi refugio. La quinta noche fue la que marcó la línea. A medianoche me desperté con un dolor seco en la palma de la mano. No me lo explicaba, pero al meter los dedos bajo la manta noté una hendidura, como si algo hubiese agarrado mi muñeca y tirado. Una presión circular, no profunda pero real. Me levanté y fui a la cocina. Las huellas en la nieve fuera eran raras, no eran de botas ni de zoológico conocido. Marcaban una trayectoria irregular, terminaban en la nada a 5 metros de la puerta y luego volvían a empezar más adelante, como si alguien hubiese flotado por encima del suelo. En la pared junto a la entrada había arañazos finos, paralelos entre sí, como uñas largas arrastrándose contra la pintura. No había rastros de animales domésticos. Esa noche escuché por primera vez una voz clara entre los golpes y las respiraciones. No habló mi nombre, sino una frase que repetía como letanía: «Quédate, no te vayas».
Era una voz hueca, insinuante, que prometía compañía y puntual traición. Intenté empacar mis cosas al amanecer. La moto de nieve no arrancó. La batería no tomaba carga. Pasé horas a golpe de palanca hasta que, con los dedos entumecidos, conseguí ponerla en marcha. Antes de irme, miré la cabaña por la última vez. En la ventana del segundo piso, algo se movió. No pude distinguir forma, solo una sombra que me devolvió la mirada, y por un instante creí ver dos ojos reflejando la nieve. Me fui tambaleando por la pista, convencido de que lo había dejado atrás. Días después, descubrí que no era el primero. Cartas viejas, entradas de diario que alguien había dejado en un cajón, relatos de viajeros que hablaban de noches idénticas, de respiraciones en el umbral, de objetos que cambiaban de sitio, de marcas en la piel como la mía. Uno de los manuscritos hablaba de una presencia que no tenía hambre de carne, sino de compañía prolongada. Tomaba tiempo, arrancaba recuerdos pequeños, dejaba una paciencia terrible en su lugar. A la larga, decía el diario, la persona afectada ya no era huésped ni visitante, se convertía en un ruido más. Nunca regresé a buscar pruebas. Guardé la foto de las huellas en mi billetera y la miraba cuando el sueño me robaba la calma. Aprendí a no ignorar los pequeños ruidos de una casa que conoces. Aprendí a desconfiar del calor repentino en una habitación helada. Aprendí que la soledad puede volverse un huésped que no paga renta y que nunca se va. Hoy puedo contarlo porque tuve la suerte de escapar antes de que mi nombre se desgastara en la madera. Pero hay noches de invierno en las que cierro los ojos y siento esa respiración lenta. Y por un segundo pienso que todavía espera en el umbral y sobreviví para contarlo. Suscríbete, subscribe now, dale like, hit the like button. Más historias te están esperando. More stories await in the shadows. No te vayas, stay with me. Sobreviví para contarlo y tú también. I survived to tell, and so